La poderosa flota de Julio César, el orgullo de Roma, yacía destrozada en las playas de una isla desconocida, no por la fuerza de un ejército enemigo, sino por la furia de una tormenta. Sus legiones, invictas en la Galia, estaban ahora varadas, sin provisiones y rodeadas. ¿Cómo pudo un hombre, enfrentado a la aniquilación por la propia naturaleza y a una rebelión masiva en su retaguardia, no solo sobrevivir, sino grabar su nombre en la historia como el conquistador definitivo? La respuesta no reside en una única victoria, sino en una implacable odisea de sangre, ambición y una voluntad forjada en el acero de la adversidad. Todo había comenzado años antes, en una tierra que los romanos miraban con un temor casi reverencial, una tierra que había humillado a la República y que ahora, con la llegada de César, estaba destinada a arrodillarse. La Galia. Durante casi 4 siglos, desde que el caudillo galo Breno saqueara la propia Roma, el nombre de los galos era un susurro de pavor en los oídos romanos, un recordatorio constante de la fragilidad de su civilización frente a la ferocidad de los bárbaros del norte. Pero en el año 58 a.C., un nuevo procónsul llegó a la provincia, un hombre cuya ambición era tan vasta como los territorios que pretendía conquistar. Con la llegada de César, las tornas cambiarían de una manera tan drástica y violenta, que el viejo miedo se transformaría en una leyenda de sometimiento. El primer acto de esta sangrienta obra se representó a orillas del río Arar. Allí, la maquinaria de guerra romana se puso a prueba por primera vez bajo su mando directo en el corazón de la Galia. César, con 4 de sus leales y disciplinadas legiones, se enfrentó a una migración masiva de las tribus de los helvecios y los tigurinos, una marea humana de unos 30.000 guerreros que buscaban nuevas tierras. No fue una batalla en el sentido tradicional, sino una intercepción calculada, una demostración quirúrgica de la superioridad táctica romana. Mientras los galos intentaban cruzar el río lentamente, vulnerables y expuestos, las legiones de César cayeron sobre ellos con una precisión letal. El resultado fue una masacre, una victoria tan rotunda que envió una onda de choque por toda la Galia. Era una declaración de intenciones, una clara señal de que el nuevo poder de Roma en la región no negociaría ni dudaría. Estaba allí para someter a su rival bárbaro. Pero esto era solo el principio. César sabía que la sumisión de un pueblo no se logra con una sola victoria. Ese mismo año, su hambre de conquista lo llevó más al interior. En Bibracte, la capital de los eduos, se enfrentó de nuevo a las fuerzas bárbaras, esta vez en una batalla campal más organizada, y una vez más, la disciplina y la estrategia de las legiones prevalecieron. Poco después, su atención se centró en una amenaza diferente, un caudillo germano llamado Ariovisto, que había cruzado el Rin y se había asentado en territorio galo con sus temibles guerreros. En la batalla de los Vosgos, César no solo derrotó a Ariovisto, sino que lo aniquiló, expulsando la influencia germana y dejando claro que la Galia era, y sería, dominio exclusivo de Roma. Con el centro y el este de la Galia temporalmente pacificados, la mirada insaciable de César se giró hacia el norte, hacia las tierras belgas. Sus propios informantes y exploradores le traían relatos inquietantes de estas tribus. Según el propio César escribiría más tarde, los belgas eran los más salvajes de todos los galos, y también los más fuertes. Su lejanía de la civilización romana y su constante estado de guerra con las tribus germanas al otro lado del Rin, los habían convertido en guerreros formidables, sin refinar pero increíblemente beligerantes. Para César, esto no era un disuasivo, sino un desafío que debía ser enfrentado y aplastado para asegurar su control total. Se adentró en sus tierras pantanosas y boscosas, y allí se encontró con una coalición liderada por el caudillo belga Galba. 100.000 guerreros, un número asombroso, se habían reunido para hacer frente al invasor romano.
El choque tuvo lugar a orillas del río Axona. Fue una batalla de una escala monumental. Las legiones de César, en inferioridad numérica pero inmensamente superiores en organización e ingeniería, construyeron elaboradas fortificaciones para proteger su campamento y asegurar sus flancos. Cuando el asalto belga llegó, se estrelló contra un muro de escudos, pilums y una disciplina de hierro. La victoria romana fue tan contundente, tan absoluta, que el gigantesco ejército belga se desmoronó. Presos del pánico, huyeron en una retirada caótica y desesperada. Tan rápida y completa fue la huida que cuando los exploradores de César llegaron al campamento enemigo y lo encontraron completamente vacío, un silencio inquietante se cernía sobre el lugar. César, siempre cauto ante una victoria demasiado fácil, sospechó de una trampa y tomó la prudente decisión de no perseguirlos en la oscuridad, temiendo una emboscada en un terreno que no conocía. La campaña belga continuó con una velocidad implacable. En las orillas del río Sambre, César volvió a enfrentarse a los nervios y otras tribus belgas, unos 25.000 hombres que le tendieron una emboscada astuta, casi sorprendiendo a las legiones mientras montaban el campamento. Fue uno de los momentos más críticos para César en la Galia, una batalla caótica donde él mismo tuvo que tomar un escudo y luchar en primera línea para reagrupar a sus hombres. Pero la tenacidad y el entrenamiento superior de los romanos prevalecieron una vez más, y lo que casi fue un desastre se convirtió en otra victoria sangrienta. Inmediatamente después, sin dar respiro al enemigo, se dirigió a la fortaleza de Aduatuca, donde los aduáticos se estaban reuniendo para acudir en ayuda de sus compatriotas. César los sitió, y tras una demostración de la formidable ingeniería de asedio romana, tomó la fortaleza y sometió a la tribu. En cuestión de meses, los feroces belgas, los más temidos de los galos, habían sido subyugados. Con el norte asegurado, la ambición de César lo llevó aún más lejos, hacia el oeste, hacia la costa atlántica, donde los vénetos, un pueblo de hábiles marineros, desafiaban el poder romano. Tras una compleja campaña naval en la que la flota romana tuvo que adaptarse para combatir a los robustos barcos vénetos, César logró la victoria. Fue entonces, mientras consolidaba su dominio sobre toda la Galia, cuando recibió noticias inquietantes. Algunas tribus germanas, envalentonadas por su ausencia, estaban cruzando de nuevo el Rin, atacando a tribus aliadas de Roma. Sin dudarlo, César marchó con sus legiones para hacerles frente, llevando la guerra por primera vez a tierras germanas. Una breve pero brutal campaña punitiva que reafirmó la frontera del Rin. Habiendo derrotado a los galos en el sur, a los belgas en el norte y a los germanos en la frontera, un hombre normal habría considerado la tarea completada. Pero César no era un hombre normal. Su ambición ahora se fijó en un nuevo y audaz objetivo, una obsesión que llevaría a sus hombres y a su leyenda a un territorio más allá de la imaginación romana: Britania. Era una isla envuelta en mitos, un lugar que ningún ejército romano había pisado jamás. La idea era tan radical, tan alejada del teatro de operaciones galo, que incluso sus propios legionarios, hombres endurecidos por años de guerra, sintieron un escalofrío de pavor. Durante el viaje hacia la costa, hubo rumores de descontento, legionarios que estuvieron a punto de amotinarse, susurrando entre ellos que su general los estaba llevando al fin del mundo, que no podían haber tierra más allá de la vasta extensión de la Galia. Pero la voluntad de César era inquebrantable. Reunió una flota de 80 barcos y embarcó a 2 de sus legiones más fiables, la 7ª y la 10ª. Finalmente, tras una travesía incierta, la silueta de unos acantilados blancos apareció en el horizonte. El recibimiento fue hostil. En lo alto de los acantilados, miles de guerreros britanos los observaban, sus armas brillando bajo el sol, sus gritos de guerra resonando sobre el romper de las olas.
Durante horas, mantuvieron a raya a la flota romana. Los barcos no podían acercarse lo suficiente sin ser recibidos por una lluvia de proyectiles. Los legionarios, apiñados en las cubiertas, dudaban. Estaban acosados, preocupados por la idea de saltar a aguas profundas, que no les permitirían mantener la formación, cargados con más de 30 kilos de equipamiento. El ímpetu de la invasión se estancó. El miedo, un enemigo más peligroso que cualquier bárbaro, comenzó a extenderse por las naves. Fue en ese momento de parálisis, cuando la audaz empresa de César pendía de un hilo, que ocurrió algo extraordinario. De repente, el aculífero de la 10ª Legión, el portador del sagrado estandarte del águila, un hombre cuyo nombre se ha perdido en la historia pero cuyo acto se convirtió en leyenda, saltó de su barco. Mientras caía hacia las frías aguas, gritó con una voz que se elevó por encima del estruendo: «Saltad, compañeros soldados, a menos que queráis traicionar a vuestra águila ante el enemigo. Yo, por mi parte, habré cumplido con mi deber hacia mi república y mi general». Fue un gesto heroico, un acto de fe y coraje que rompió el hechizo del miedo. Avergonzados y electrizados por su valor, los soldados de la 10ª Legión lo siguieron, y pronto, toda la fuerza de invasión se lanzó al mar. La batalla que siguió fue un caos de confusión y violencia. No hubo líneas de batalla ni formaciones ordenadas. Ambos ejércitos lucharon en la costa, con el agua hasta la cintura, en medio del estruendo de las olas y los gritos de los combatientes. Los britanos, más familiarizados con el terreno y más ligeros, tenían la ventaja inicial, moviéndose en grupos para rodear a los legionarios que luchaban por encontrar pie firme. Parecía que todo estaba a su favor. Pero César, observando desde un barco de mando, vio el peligro. Con rapidez, ordenó a los botes de exploración y a los barcos de guerra más pequeños que maniobraran y desembarcaran más tropas en los flancos de la batalla, para apoyar a los hombres que estaban en mayores dificultades. Al ver la llegada de refuerzos romanos organizados en tierra firme, el ímpetu de los britanos se rompió. La visión de nuevas cohortes formando filas en la playa fue suficiente. Se dieron media vuelta y huyeron hacia el interior de la isla. Tras esta dura derrota en la misma orilla, el espíritu de la resistencia britana pareció quebrarse. Varias tribus enviaron emisarios al campamento romano pidiendo la paz. Prometieron someterse a la autoridad de Roma, entregar un gran pago como tributo y proporcionar rehenes de alto rango como garantía de su buena fe. César, cuya intención principal era una demostración de fuerza más que una conquista a gran escala en ese primer viaje, aceptó los términos. La victoria parecía completa. Sin embargo, fue entonces cuando el verdadero enemigo de César en Britania reveló su poder. César había mandado llamar a la caballería que se había quedado atrás en el continente, enviando 18 barcos de transporte para traerla. Pero antes de que pudieran llegar, se levantó una tormenta de una violencia inaudita. Los vientos huracanados y las olas gigantescas dispersaron la flota de caballería, que perdió su rumbo y se vio obligada a regresar, maltrecha, a la Galia. El mal tiempo y el mar embravecido no solo afectaron a los refuerzos. La misma flota que había transportado a la infantería, anclada cerca de la playa, sufrió la ira de la tormenta. Muchos barcos, arrastrados contra la costa, quedaron completamente destrozados, mientras que otros perdieron sus anclas, sus aparejos, y se llenaron de agua, quedando inservibles. El amanecer después de la tormenta reveló un escenario de pesadilla. A pesar de su victoria inicial, los romanos estaban ahora en una situación desesperada. Se encontraban varados en una playa hostil, sin la mayoría de sus barcos para regresar a la Galia, sin caballería para explorar o perseguir al enemigo, y lo que era peor, con las provisiones de grano agotándose rápidamente. Los britanos no tardaron en darse cuenta de la precaria situación de los invasores.
En cuanto las tribus vieron los restos de la flota romana esparcidos por la costa, su sumisión se evaporó. Rompiendo la paz que acababan de acordar, comenzaron a reunirse de nuevo y a lanzar ataques sorpresa contra los legionarios que salían en pequeñas partidas a recolectar grano. Cambiaron la batalla abierta por tácticas de guerrilla, utilizando su conocimiento del terreno para acosar y desgastar a los romanos, evitando una confrontación directa. La situación se enquistó. César y sus hombres se vieron forzados a una guerra defensiva, ocupados en reparar los barcos que podían salvarse mientras se defendían de ataques constantes. Pasado un tiempo, con un esfuerzo hercúleo, lograron reparar suficientes naves para una travesía de regreso. Con una situación totalmente insostenible, César finalmente pudo volver a la Galia junto con sus legiones, abandonando Britania. A pesar del final casi desastroso, la expedición fue vista en Roma como un logro monumental. Ningún romano había llegado tan lejos. Por este gran hito, el Senado le concedió a César 20 días de acción de gracias en su honor, una celebración sin precedentes, y le animó a volver pasado un año para completar la tarea. El fracaso logístico y la vulnerabilidad ante la naturaleza habían dejado una profunda marca en César. No era un hombre que aceptara la derrota, ni siquiera a manos del océano. Pasó el invierno planificando meticulosamente su regreso. Ya en el 54 a.C., César volvió a Britania, pero esta vez lo hizo con una fuerza de invasión mucho mayor y significativamente mejorada, adaptada específicamente a partir de las duras lecciones que había aprendido el año anterior. La nueva flota estaba compuesta por barcos de diseño propio, más anchos y de menor calado, más fáciles de varar en la playa y más estables. La fuerza de invasión era ahora de 5 legiones y 2.000 jinetes, una demostración abrumadora del poder romano. Esta vez, el desembarco se produjo sin oposición alguna. Las tribus britanas, intimidadas por el tamaño de la flota, se habían retirado de la costa. Sin perder tiempo, César, junto con sus legiones, avanzó a través del sureste de la isla, adentrándose en el territorio enemigo. En su marcha, se encontró con varias tribus britanas, a las que logró repeler con facilidad en algunas escaramuzas iniciales. El éxito parecía asegurado. Pero el destino de César en Britania parecía estar indisolublemente ligado a la furia del mar. Cuando estaba a punto de caer la noche, se vio obligado a volver a la playa para fortificar su campamento base, y para su horror, descubrió que su flota había vuelto a ser víctima del mal tiempo. Unos 40 barcos que habían quedado anclados en el canal habían naufragado, mientras que muchos otros resultaron gravemente dañados por una nueva y violenta tormenta. Era un desastre repetido, un golpe psicológico devastador. La misma pesadilla del año anterior se repetía, pero a una escala aún mayor. Tras este desastre, la campaña se detuvo por completo. Los romanos, en lugar de conquistar, se convirtieron en carpinteros y reparadores. Se pasaron 10 días con sus noches trabajando sin descanso, rescatando los materiales de los barcos naufragados y reparando tantos como pudieron. La tenacidad romana, encarnada en su general, se negó a ceder ante la adversidad. Cuando César finalmente pudo volver al interior para reanudar la campaña, descubrió que el panorama político había cambiado. El desastre de su flota había envalentonado a los britanos. Un líder carismático y astuto llamado Casibelono, caudillo de la poderosa tribu de los Catubelaunos, se había levantado en armas y había sido nombrado comandante supremo de las fuerzas britanas unificadas. Después de algunas escaramuzas iniciales, Casibelono, un estratega inteligente, se dio cuenta de que no podía derrotar a las disciplinadas legiones romanas en una batalla a campo abierto. Por lo tanto, recurrió a las tácticas que mejor conocía, la guerra de guerrillas a gran escala. Usando cientos de carros de guerra, un arma que causaba pavor y confusión entre los romanos, y aprovechando su conocimiento superior del territorio,
con sus densos bosques y colinas, consiguió frenar y hostigar constantemente a las fuerzas romanas en su lenta marcha hacia el norte, hacia el corazón de su territorio más allá del río Támesis. Los britanos, sabiendo que el avance de César era inevitable, fortificaron con estacas afiladas el único lugar vadeable conocido del río Támesis, creando una defensa formidable tanto en la orilla como bajo el agua. Parecía una barrera infranqueable, pero para la ingeniería y la determinación romanas, no lo fue. La caballería y la infantería legionaria cruzaron el río con tal ímpetu y audacia, que los defensores britanos, apostados en la orilla opuesta, se vieron superados y huyeron. Fue en este punto, con César habiendo cruzado el Támesis, y adentrándose en el corazón del territorio enemigo, que la política interna de las tribus britanas comenzó a jugar a su favor. Mandubracio, un joven príncipe de la tribu de los Trinovantes, cuya tribu era rival de los Catubelaunos de Casibelono, vio en César un poderoso aliado para sus propios fines. Acordó una paz con él, y a cambio de la protección de Roma, le proporcionó el grano que sus ejércitos tanto necesitaban, así como información muy valiosa sobre las fuerzas y los planes de Casibelono. Inspiradas por el ejemplo de los Trinovantes, y buscando también una protección contra la violencia y el saqueo de Casibelono, 5 tribus más se aliaron con los romanos. Le entregaron más rehenes y, lo más importante, le revelaron la ubicación de la fortaleza principal de Casibelono, un oppidum oculto en los bosques. Sin perder ni un minuto, César marchó directamente hacia la fortaleza y la sitió por 2 flancos. Casibelono, atrapado, superado y traicionado por sus propios compatriotas, vio que no tenía ninguna oportunidad de victoria. Se rindió. La conquista de Britania parecía al alcance de su mano. Había derrotado al principal líder de la resistencia y había establecido una red de alianzas con tribus clientes. Sin embargo, a César no dejaban de llegarle informes preocupantes desde el otro lado del canal. La Galia, que había dejado pacificada, estaba inquieta. Empezaban a surgir problemas y rumores de nuevas rebeliones. Con el invierno acercándose y la necesidad de estabilizar la situación en la Galia, César tomó una decisión pragmática. Decidió dejar Britania sin completar la conquista. Impuso un tributo anual a las tribus sometidas, tomó rehenes para asegurar el cumplimiento y, cargado de tesoros y esclavos, regresó a la Galia, dejando atrás una isla sometida solo en apariencia, pero una hazaña que resonaría en Roma para siempre. Apenas había regresado de Britania cuando los informes que había recibido demostraron ser ciertos. Un caudillo galo de los Eburones, un hombre astuto y carismático llamado Ambiorix, se rebeló contra Roma, aniquilando a una legión y media en una emboscada devastadora. César tuvo que marchar inmediatamente para acabar con él. La campaña fue brutal, una guerra de castigo en la que persiguió a Ambiorix sin descanso, aunque el líder rebelde logró escapar. Tras conseguir sofocar la rebelión y restaurar un orden precario, César volvió a Italia para encargarse de algunos problemas políticos urgentes que requerían su atención en Roma. Creía haber dejado la Galia bajo control, pero se equivocaba. El espíritu de independencia de los galos no había muerto. Solo había estado latente, esperando a un líder capaz de unir a las tribus desunidas en una sola y poderosa llama de rebelión. Ese mismo año, mientras César estaba en Italia, ese líder finalmente surgió. Se llamaba Vercingétorix, un joven noble de la tribu de los Arvernos. Carismático, inteligente y con un odio profundo hacia los romanos, Vercingétorix logró lo que nadie había conseguido antes: unificar a la gran mayoría de las tribus galas bajo un único mando y una única causa. Cuando las noticias de esta rebelión masiva llegaron a César, dejó Italia de inmediato y, en pleno invierno, cruzó los Alpes cubiertos de nieve en un viaje legendario para tomar el mando de sus legiones. Se dirigió directamente al corazón de la Galia, al territorio arverno,
para enfrentarse a los rebeldes galos en Gergovia, la capital de Vercingétorix. Y allí, por primera vez en toda la guerra, César fue derrotado. El asalto a la ciudad fortificada fue rechazado con grandes pérdidas para los romanos. El líder galo consiguió una gran victoria, una que demostró a toda la Galia que los romanos no eran invencibles. En este punto, estaba claro para César y para todos que Vercingétorix no era un rebelde cualquiera. Este era su verdadero adversario, un estratega a su altura que le iba a poner las cosas muy, muy difíciles. La derrota en Gergovia fue un punto de inflexión. La rebelión se extendió como un incendio forestal, con más tribus uniéndose a Vercingétorix, incluyendo a los edúos, antiguos aliados de Roma. César se vio obligado a retirarse y a reagrupar sus fuerzas, su aura de invencibilidad hecha añicos. Por primera vez, se encontraba a la defensiva, luchando por la supervivencia de su ejército y de toda la provincia romana. Sabía que la siguiente batalla no sería una más en la lista de conquistas. Sería el choque final, la confrontación que decidiría el destino de la Galia para siempre. Ese choque se daría en Alesia. Vercingétorix, confiado tras su victoria, cometió un error táctico al permitir que su ejército principal fuera acorralado por César en el Opidum de Alesia. César, viendo su oportunidad, actuó con una velocidad y una audacia asombrosas. Inmediatamente, comenzó a construir una de las obras de ingeniería de asedio más extraordinarias de la historia. Ordenó a sus legiones que rodearan completamente Alesia con una línea de fortificaciones de 18 kilómetros de largo, una muralla de asedio conocida como circunvalación, con torres, fosos y trampas para impedir que los 80.000 galos atrapados dentro pudieran escapar. Pero César sabía que un gigantesco ejército de auxilio galo vendría al rescate de Vercingétorix. Así que, en un acto de genio estratégico casi demencial, ordenó construir una segunda línea de fortificaciones, esta vez mirando hacia afuera, de 21 kilómetros de largo. Esta contramuralla estaba diseñada para proteger a los sitiadores romanos del ejército de auxilio que se aproximaba. Sus legiones, ahora, eran a la vez sitiadoras y sitiadas, atrapadas entre dos fuerzas enemigas masivas. El choque final fue apocalíptico. Un ejército de auxilio galo, que según las fuentes antiguas contaba con más de 250.000 hombres, llegó y se lanzó contra las defensas exteriores romanas. Al mismo tiempo, Vercingétorix y sus guerreros salieron de Alesia para atacar las defensas interiores. Los romanos, superados en número en una proporción de casi 3-1, lucharon por sus vidas en dos frentes simultáneamente. El ruido era ensordecedor, una cacofonía de cuernos de guerra galos, trompetas romanas, el choque del acero y los gritos de miles de hombres. El destino de la Galia se decidía en esos terraplenes ensangrentados. César, moviéndose incansablemente a lo largo de las líneas, arengando a sus hombres, enviando sus últimas reservas a los puntos más débiles, se jugó su futuro y el de Roma en esa única y desesperada batalla. Y, aunque con una dificultad inmensa y al borde del colapso en varias ocasiones, la disciplina, el entrenamiento y la brillante ingeniería de los romanos resistieron. El masivo ejército de auxilio galo, incapaz de romper las líneas, se desmoralizó y se desintegró. Vercingétorix, viendo desde las murallas de Alesia cómo su última esperanza se desvanecía, comprendió que todo había terminado. Al día siguiente, el gran caudillo galo se rindió de forma incondicional, entregando sus armas y a sí mismo a César. Con esa victoria en Alesia, una de las más decisivas y espectaculares de la historia militar, César pudo finalmente vencer a una fuerza gala que triplicaba en número a los romanos y someter así, por siempre, a todos los galos. El largo y sangriento camino que había comenzado en Arar, que lo había llevado a las playas de Britania
y lo había hecho enfrentarse a la furia del océano, y que casi termina en desastre en Gergovia, culminó en Alesia con el triunfo absoluto de su voluntad indomable. Había sobrevivido a la naturaleza, a la rebelión y al borde de la aniquilación, no solo para conquistar, sino para forjar una leyenda que nunca moriría.